Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme y gracias por unirse a la comunidad. Mi nombre es y este es un espacio donde exploramos temas que nos apasionan, desde tendencias de belleza hasta reflexiones sobre la vida, y hoy, nos adentraremos en el fascinante mundo de Anne Derzel. Pero no solo la veremos como la talentosa actriz que todos conocemos y admiramos. Hoy vamos a explorar una perspectiva diferente, una que rara vez se cuenta, porque siento que Anne Derzel, de alguna manera, siempre me apoyará. Sé que suena un poco loco, quizás incluso un poco fanático, pero les prometo que hay una explicación mucho más profunda y personal detrás de esto. No se trata de una relación directa, obviamente, sino de cómo su trayectoria, su espíritu y sus elecciones resuenan conmigo a un nivel muy personal, inspirándome y dándome fuerzas para seguir adelante en mis propios desafíos. Antes de que nos sumerjamos en esta aventura un poco inusual, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que creo, si encuentran valor en estas charlas, por favor suscríbanse al canal. Activando la campanita, además, se asegurarán de no perderse ninguno de mis vídeos futuros. De verdad, cada suscripción me ayuda un montón a seguir creando contenido que espero que disfruten. Ahora sí, vamos a hablar de Anne. Para entender por qué siento esta conexión tan fuerte con Anne Derzel, necesito empezar hablando de mi propia vida y de los momentos en los que me he sentido más vulnerable, más insegura y más necesitada de una fuente de inspiración. Todos pasamos por etapas difíciles, ¿verdad? Etapas en las que dudamos de nuestras capacidades, en las que nos sentimos perdidos y en las que necesitamos desesperadamente algo que nos motive a seguir adelante. Para mí, en muchos de esos momentos, Anne Derzel, sin saberlo, ha sido esa chispa. Y no me refiero solo a su talento actoral, que es innegable. Me refiero a su actitud, a su perseverancia y a la forma en que ha enfrentado las críticas y los desafíos a lo largo de su carrera. Si han seguido su trayectoria, sabrán que no siempre ha sido fácil para ella. Ha tenido que superar obstáculos, ha tenido que lidiar con comentarios negativos y ha tenido que demostrar constantemente su valía. Y es precisamente esa resiliencia lo que me inspira. Pensemos por un momento en sus inicios. Anne comenzó como modelo, participando en concursos de belleza y trabajando en campañas publicitarias. Luego dio el salto a la actuación, pero no fue un camino de rosas. Al principio recibió críticas duras sobre su actuación, sobre su dicción y sobre su apariencia física. Muchos la juzgaron sin darle la oportunidad de demostrar su potencial. Imaginen lo desalentador que debe ser escuchar ese tipo de comentarios, especialmente al principio de tu carrera, cuando estás tratando de encontrar tu lugar y de definirte como artista. Pero Anne no se rindió. En lugar de dejarse abrumar por las críticas, las utilizó como motivación para mejorar, para perfeccionar su técnica y para demostrarle a todos aquellos que dudaban de ella que estaban equivocados. Se esforzó, estudió, tomó clases de actuación y se dedicó por completo a su trabajo. Y poco a poco fue ganándose el respeto y la admiración del público y de la crítica. Su primer papel significativo, aquel que realmente la catapultó al reconocimiento, fue en la serie Gunnesing Flare, Hijas del Sol. Interpretó a Celine Ilmaz, una adolescente rebelde y carismática que rápidamente conquistó el corazón de la audiencia. Es esa determinación, esa capacidad de levantarse después de cada caída, lo que me resulta tan inspirador. En mi propia vida, he enfrentado situaciones similares. He tenido que lidiar con la duda, con la inseguridad y con el miedo al fracaso. He escuchado comentarios negativos sobre mi trabajo y sobre mis proyectos. Y en esos momentos, cuando me siento a punto de tirar la toalla, pienso en Anne y en cómo ella superó sus propios desafíos. Y eso me da fuerzas para seguir adelante. Recuerdo especialmente un momento en mi propia carrera, cuando lancé mi primera línea de productos. Las críticas fueron devastadoras. La gente comentaba sobre la calidad, el precio, incluso sobre mi propia capacidad para llevar a cabo el proyecto. Estaba destrozada. Pasé noches en vela, dudando si debía continuar o simplemente rendirme y admitir que no era lo suficientemente buena. Fue entonces cuando, al ver una entrevista con Anne, escuché su relato sobre cómo enfrentó las críticas al principio de su carrera. Su mensaje de perseverancia y de convertir la negatividad en motivación resonó profundamente conmigo. Decidí no rendirme y, en lugar de eso, utilizar las críticas para mejorar mis productos y mi estrategia. Además de su resiliencia, también admiro su autenticidad. Anne no intenta ser alguien que no es. Se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. No se preocupa por complacer a todo el mundo ni por seguir las tendencias. Se mantiene fiel a sí misma y a sus valores. Y eso es algo que valoro enormemente. En un mundo donde la imagen lo es todo y donde la presión por encajar es tan fuerte, es refrescante ver a alguien como Anne que se atreve a ser diferente, que se atreve a romper con los estereotipos y que se atreve a mostrar su verdadera personalidad.
Su autenticidad se refleja en su trabajo, en sus entrevistas y en sus redes sociales. Es una persona genuina y cercana, que se conecta con sus fans de una manera muy especial. Esa conexión es tangible, se siente en cada interacción que tiene con su público. No es una fachada, no es marketing. Es Ande genuina y sin filtros. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron sobre las críticas que había recibido al principio de su carrera. En lugar de negar o minimizar la situación, Ande habló abiertamente sobre el dolor y la frustración que había sentido. Pero también habló sobre cómo había utilizado esas críticas como una oportunidad para crecer y para mejorar. Su honestidad y su vulnerabilidad me conmovieron profundamente. Su capacidad para hablar de sus inseguridades y de sus momentos de duda la hace aún más cercana y admirable. No se presenta como una figura intocable, sino como un ser humano que, como todos nosotros, tiene sus propias luchas y desafíos. Y es que al final, todos somos humanos. Todos tenemos nuestras inseguridades y nuestros miedos. Todos cometemos errores y todos tenemos momentos de duda. Pero lo importante es aprender de nuestros errores, superar nuestros miedos y seguir adelante sin importar lo que digan los demás. Y Ande Ercel es un ejemplo perfecto de esto. Ha demostrado que no importa cuántas veces te caigas, lo importante es levantarte y seguir luchando por tus sueños. Su trayectoria es un testimonio de que la perseverancia y la autenticidad son claves para el éxito. Otro aspecto de Ande que me parece admirable es su compromiso con causas sociales. Ella utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos de los animales y el apoyo a organizaciones benéficas. Participa activamente en campañas solidarias y utiliza su influencia para inspirar a otros a hacer lo mismo. Su papel como embajadora de marcas y organizaciones que comparten sus valores la convierte en una figura aún más inspiradora. No se limita a promocionar productos, sino que utiliza su influencia para impulsar cambios positivos en la sociedad. Creo que es muy importante que las figuras públicas utilicen su voz para hablar sobre temas que importan y para marcar la diferencia en el mundo. Y Ande lo hace de una manera muy auténtica y genuina. Se preocupa de verdad por los problemas que afectan a la sociedad y se esfuerza por hacer su parte para contribuir a un mundo mejor. Su activismo no es oportunista, sino que nace de una genuina preocupación por el bienestar del planeta y de sus habitantes. Por ejemplo, ha colaborado con varias organizaciones que trabajan para proteger a los animales abandonados y para promover la adopción responsable. También ha participado en campañas de concienciación sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y de reducir nuestra huella de carbono. Y ha apoyado a organizaciones que brindan ayuda a niños y familias necesitadas. Su participación en estas iniciativas demuestra que no solo se preocupa por su propia carrera, sino que también se preocupa por el bienestar de los demás. Su compromiso con estas causas me inspira a ser más consciente de mi propio impacto en el mundo y a buscar formas de contribuir a mi comunidad. Me recuerda que todos podemos hacer la diferencia, por pequeña que sea, y que juntos podemos crear un mundo más justo y sostenible. Me ha inspirado a donar parte de mis ganancias a. Creo que, como creadores de contenido, tenemos la responsabilidad de utilizar nuestra plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Además, Ande es un ejemplo de cómo se puede combinar el éxito profesional con la vida personal. A pesar de su apretada agenda, siempre encuentra tiempo para estar con su familia, con sus amigos y con sus seres queridos. Mantiene una relación muy cercana con su hermana Gamze y con sus padres. Y se muestra muy orgullosa de sus raíces y de su cultura. La pérdida de su madre fue un momento devastador en su vida, pero la forma en que ha honrado su memoria y ha seguido adelante con su vida demuestra su fortaleza y su capacidad para superar la adversidad. En un mundo donde el trabajo a menudo se antepone a todo lo demás, es importante recordar que la vida no se trata solo de éxito profesional. Se trata también de relaciones, de conexiones humanas y de momentos compartidos con las personas que amamos. Y Ande parece tener muy claro esto. Su equilibrio entre su vida profesional y personal es admirable y sirve como un recordatorio de que la felicidad no se encuentra únicamente en el éxito laboral. Siempre veo fotos de ella con su familia, celebrando cumpleaños, viajando juntos o simplemente pasando tiempo de calidad en casa. Y eso me recuerda la importancia de mantener mis propias relaciones y de priorizar mi bienestar emocional. Me inspira a dedicar más tiempo a mis seres queridos y a crear recuerdos que durarán toda la vida. También admiro su capacidad para mantener la calma y la compostura ante la presión de los medios. A pesar de ser una figura pública muy conocida, Ande se mantiene discreta y evita involucrarse en escándalos o controversias. Se centra en su trabajo y en su vida personal y no permite que la opinión pública la defina. Su relación con Kerem Bürsin, aunque pública, siempre se manejó con respeto y discreción. La forma en que ambos manejaron la atención mediática fue un ejemplo de madurez y profesionalismo.
En un mundo donde la vida de las celebridades está constantemente bajo el microscopio, es difícil mantener la privacidad y la tranquilidad. Pero Ande parece haber encontrado la manera de hacerlo. Se rodea de personas de confianza, evita exponer su vida privada en las redes sociales y se centra en lo que realmente importa, su trabajo y sus relaciones. Su enfoque en su trabajo y en su bienestar personal es un ejemplo para todos nosotros. Su ejemplo me recuerda la importancia de establecer límites y de proteger mi propia energía. Me enseña que no tengo que complacer a todo el mundo ni que tengo que compartir todos los aspectos de mi vida con el público. Puedo elegir qué compartir y qué mantener en privado. Me ha ayudado a ser más selectiva con la información que comparto en mis redes sociales y a priorizar mi bienestar mental. Además, su estilo personal es algo que también me inspira. No se trata solo de la ropa que usa, sino de la forma en que se presenta al mundo. Irradia confianza y seguridad en sí misma. No tiene miedo de experimentar con diferentes looks y de expresar su individualidad a través de su estilo. Su estilo es un reflejo de su personalidad, auténtica, audaz y sin complejos. En resumen, Ande Ercel me inspira por su resiliencia, su autenticidad, su compromiso con causas sociales, su equilibrio entre el trabajo y la vida personal y su capacidad para mantener la calma ante la presión de los medios. Su ejemplo me da fuerzas para superar mis propios desafíos, para ser más fiel a mí misma y para contribuir a un mundo mejor. Su influencia va más allá de su trabajo como actriz. Es una figura inspiradora que utiliza su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Sé que puede sonar un poco extraño decir que Ande Ercel siempre me apoyará, cuando en realidad no nos conocemos personalmente. Pero lo que quiero decir es que su trayectoria, su espíritu y sus elecciones resuenan conmigo a un nivel muy profundo. Su ejemplo me da la confianza y la motivación que necesito para seguir adelante en mi propio camino. Es como si inconscientemente su historia me recordara constantemente que puedo superar cualquier obstáculo si me mantengo fiel a mis valores y si me esfuerzo por alcanzar mis sueños. Y es por eso que siento que de alguna manera, ella siempre me apoyará. No de una manera literal, por supuesto, sino de una manera simbólica. Su historia es una fuente de inspiración para mí y me recuerda que todo es posible si trabajas duro, si crees en ti mismo y si nunca te rindes. Cada vez que me siento desanimada o insegura, recurro a su historia como un recordatorio de que puedo superar cualquier desafío. Espero que esta charla haya sido inspiradora para ustedes también. Quizás se hayan identificado con alguna de las cosas que he dicho o quizás hayan descubierto algo nuevo sobre Ande Ercel. Lo importante es que nos llevemos algo positivo de esta conversación y que nos inspire a perseguir nuestros sueños y a ser la mejor versión de nosotros mismos. Quiero animarlos a que busquen sus propias fuentes de inspiración y a que se rodeen de personas que los apoyen y los impulsen a ser mejores. Así que para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, recordemos que Ande Ercel es mucho más que una cara bonita o una actriz talentosa. Es un ejemplo de resiliencia, autenticidad y compromiso social. Es una persona que ha superado obstáculos, que ha desafiado expectativas y que ha utilizado su plataforma para hacer el bien en el mundo. Su historia nos enseña que todo es posible si creemos en nosotros mismos y si nos esforzamos por alcanzar nuestros objetivos. Y su ejemplo nos inspira a ser mejores personas y a contribuir a un mundo más justo y sostenible. Su impacto en la cultura popular va más allá de su trabajo como actriz. Es un modelo a seguir para muchas personas que buscan inspiración y motivación para alcanzar sus propios sueños. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y espero que les haya servido para reflexionar sobre sus propias fuentes de inspiración y sobre las personas que los apoyan en su camino. Me siento muy afortunada de poder compartir mis pensamientos y reflexiones con ustedes a través de este canal. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más admiran de Ande Ercel? ¿Qué aspectos de su trayectoria los inspiran? ¿Hay alguna otra figura pública que los motive de manera similar? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Quiero crear una comunidad donde podamos compartir nuestras inspiraciones y apoyarnos mutuamente. Y si conocen a alguien que pueda sentirse identificado con este vídeo, compártanlo con ellos. Me encantaría que este mensaje llegue a más personas. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Estoy trabajando en nuevos proyectos y contenido que estoy segura de que les encantará. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y recuerden siempre creer en ustedes mismos. Hasta la próxima. Y recuerden, cada uno de nosotros tiene el potencial de ser una fuente de inspiración para los demás.